¿Alguna vez has sentido cómo el aire mismo cambia a tu alrededor? Cómo las miradas que antes te atravesaban con indiferencia o desprecio ahora se detienen, cargadas de una curiosidad casi palpable, incluso de respeto. Leo Maxwell, sí, aunque no entendía por qué. Seacrest Bluffs, California, era un espejismo bañado por el sol, un lugar donde las mansiones con fachadas de cristal se aferraban a los acantilados como percebes caros, dominando el Pacífico azul brillante. Seacrest High, su instituto público de élite, era el microcosmos de esa opulencia. Pasillos que olían a una mezcla de productos de limpieza caros y el perfume de diseño de adolescentes cuya mayor preocupación parecía ser qué filtro de Instagram usar. Leo, con su beca reluciente y su piel oscura que contrastaba con la palidez adinerada de la mayoría, era una nota discordante en esa sinfonía de privilegio. Su ropa funcional y de segunda mano gritaba diferente en un idioma que todos en Seacrest High entendían demasiado bien. El primer día, Brendan Sterling lo había fichado. Brendan, con su pelo rubio perfectamente despeinado, su complexión atlética cultivada en equipos deportivos exclusivos y una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos azules, era el rey indiscutible de Seacrest High. Leo, delgado, algo encorvado por una timidez que era más bien una armadura contra el mundo, con sus ojos inteligentes y observadores casi siempre fijos en el suelo, fue una presa fácil. Mira lo que trajo la marea, había siseado Brendan ese primer día, lo suficientemente alto para que su séquito riera. El séquito incluía a Chloe Vanderbilt, su novia, cuya belleza era tan impecable como su indiferencia hacia cualquiera que no perteneciera a su círculo dorado. Los días de Leo se convirtieron en una sinfonía de pequeños tormentos. Empujones accidentales en los pasillos, comentarios despectivos susurrados justo cuando pasaba, sus cosas extraviadas. Su único respiro era Maya Sharma. Maya, con su mente afilada y su lealtad feroz, veía a través de la fachada de Seacrest. Hija de inmigrantes indios exitosos, no encajaba del todo en el molde de los Sterling, pero su inteligencia la hacía intocable. No les hagas caso, Leo, le decía, compartiendo su almuerzo en un rincón tranquilo de la biblioteca. Son dinosaurios con tarjetas de crédito. Leo intentaba ser invisible. Se refugiaba en sus cuadernos de dibujo, donde creaba mundos fantásticos muy lejos de los pasillos hostiles de Seacrest. Anhelaba el día en que pudiera escapar con una beca universitaria que lo llevaría lejos, muy lejos. El viernes por la tarde, todo cambió. Una extraña tormenta eléctrica, inusual para la soleada California en esa época del año, se había formado rápidamente sobre Seacrest Bluffs, concentrándose con una furia antinatural directamente sobre el instituto. Leo estaba en el laboratorio de ciencias terminando un proyecto. Brendan estaba cerca en el gimnasio, probablemente admirando su reflejo. Un relámpago de un color violeta enfermizo golpea una antena de comunicaciones en el tejado del instituto. Las luces parpadearon, un zumbido agudo llenó el aire por un instante, y luego todo volvió a la normalidad, o casi. Leo sintió un extraño cosquilleo, como si la electricidad estática hubiera erizado cada pelo de su cuerpo. Lo atribuyó a los nervios. El fin de semana transcurrió sin incidentes. Leo dibujó, leyó, intentó ignorar la creciente ansiedad por el lunes. El lunes por la mañana, el aire en Seacrest High se sentía diferente. Cuando Leo entró esperando la habitual ola de indiferencia hostil, un chico popular que apenas conocía le sonrió y dijo: «¡Hey, Leo! ¿Qué tal el fin de semana?» Leo parpadeó, confundido. ¿Se dirigía a él? La verdadera conmoción llegó en el primer pasillo. Brendan Sterling venía en dirección contraria, con su habitual aire de superioridad. Leo se preparó para el impacto, para el comentario hiriente, pero Brendan pasó a su lado como si fuera invisible. No, peor que invisible. Cuando uno de los lacayos de Brendan intentó hacerle una zancadilla a Leo, como de costumbre, otro miembro del grupo lo detuvo. «Tío, ¿qué haces?», le dijo, y luego se volvió hacia Leo. «¿Estás bien, Maxwell?» Leo estaba tan aturdido que solo pudo asentir. En la cafetería, la escena se repitió a una escala aún más extraña. La mesa donde Brendan y su camarilla siempre se sentaban, el epicentro del poder social del instituto, estaba extrañamente silenciosa cuando Brendan se acercó. Normalmente le hacían sitio. Hoy siguieron hablando, ignorándolo. Cuando Brendan intentó sentarse, uno de ellos, Mark, lo miró con genuina confusión. «Perdona, ¿necesitas algo?» Chloe Vanderbilt, que ya estaba sentada allí, ni siquiera levantó la vista de su teléfono.
En cambio, cuando Leo pasó buscando un rincón donde esconderse, varias personas de esa misma mesa lo saludaron. «Leo, ven, siéntate aquí», gritó una chica que nunca antes le había dirigido la palabra. Leo se quedó paralizado. Brendan lo miraba con una mezcla de furia e incredulidad. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró Brendan, pero nadie le prestó atención. La primera semana después del intercambio, como Leo empezó a llamarlo en su mente, fue un torbellino de surrealismo. De repente era popular. La gente se reía de sus chistes incluso cuando no eran graciosos. Lo invitaban a fiestas. Los profesores que antes apenas notaban su presencia más allá de sus buenas notas, ahora elogiaban sus perspicaces comentarios en clase. Su ropa sencilla era vista como deliberadamente minimalista o irónicamente retro. Era absurdo. Brendan, por otro lado, vivía una pesadilla. Sus intentos de ejercer autoridad eran recibidos con miradas vacías o risitas ahogadas. Sus amigos lo evitaban. Sus órdenes eran ignoradas. Un día, intentó organizar el habitual partido de baloncesto improvisado después de clase, y nadie se presentó. Se quedó solo en la cancha, botando el balón con una furia impotente. Maya era la única que parecía tratar a Leo con normalidad, aunque incluso ella notaba la extraña deferencia que los demás le mostraban. «¿Qué les has dado a esta gente, Leo?», preguntó un día, con una ceja arqueada. «De repente, eres el rey del baile». «No tengo ni idea», admitió Leo. «Pero es como si me hubieran confundido con otra persona. Y a Brendan también». «Es más que eso», dijo Maya, pensativa. «Es como si hubieran reescrito el guión y nadie nos hubiera dado la nueva copia excepto tú y él». Leo se sentía como un impostor. La atención era agradable, no iba a mentir. Era un alivio no tener que encogerse constantemente, no tener que esperar el siguiente golpe. Pero era una atención inmerecida, basada en algo que no entendía. Y ver a Brendan sufrir, a pesar de todo el daño que Brendan le había infligido, era inquietante. La justicia poética tenía un sabor amargo. Brendan no se rindió fácilmente. Intentó usar su antigua crueldad, pero ahora se volvía contra él. Cuando insultó a un estudiante más joven, en lugar de miedo, recibió miradas de desaprobación. «Eso no estuvo bien, Sterling», dijo alguien, y Brendan se quedó boquiabierto, como si le hubieran abofeteado. Chloe Vanderbilt era un enigma. Había dejado de andar con Brendan casi inmediatamente después del intercambio. Leo la veía observándolo a menudo, con una expresión indescifrable. Ya no era la novia del rey, y parecía estar reevaluando todo su universo social. Con el paso de las semanas, Leo comenzó a adaptarse, aunque con cautela. Descubrió que tener una voz significaba que la gente escuchaba. Un día, en clase de historia, cuando el profesor hizo un comentario que simplificaba en exceso la experiencia afroamericana, Leo, impulsado por una audacia recién descubierta, levantó la mano. «Con todo respeto, profesor», comenzó, «creo que es un poco más complicado que eso». Expuso su punto de vista con calma y claridad. Antes del intercambio, su comentario habría sido ignorado o recibido con miradas condescendientes. Ahora, el profesor lo escuchó atentamente y varios estudiantes asintieron. «Un punto muy interesante, Leo», dijo el profesor. «Gracias por compartirlo». Pequeñas victorias como esa comenzaron a acumularse. Leo se dio cuenta de que, aunque su nuevo estatus era artificial, la plataforma era real. Podía usarla. Brendan, mientras tanto, se hundía más en la desesperación. Intentó hablar con sus padres sobre lo que estaba sucediendo en la escuela, pero ellos, ajenos al fenómeno localizado del intercambio, no entendían. «¿Problemas con los amigos, hijo? Ya se te pasará. Eres un Sterling». Su confusión se transformó en una rabia sorda. Empezó a faltar a clase. Sus notas, antes mediocres pero aceptables gracias a su popularidad, cayeron en picado. Un día en la cafetería, Leo vio a un grupo de los antiguos compinches de Brendan acosando a un estudiante de primer año, un chico tímido con gafas gruesas. Era una repetición de lo que él mismo había sufrido. Antes habría bajado la cabeza y se habría alejado. Ahora algo hizo clic. Se levantó y se acercó al grupo. «Dejadlo en paz», dijo Leo, su voz tranquila pero firme. Los acosadores se giraron. Eran los mismos que antes seguían a Brendan ciegamente. Ahora miraban a Leo con una extraña mezcla de respeto y temor. Hubo un momento de tensión. Luego el líder del pequeño grupo, un chico llamado Kyle, se encogió de hombros. «Como quieras, Maxwell». Y se fueron. El chico de primer año lo miró con gratitud. «Gracias», susurró. Leo sintió una oleada de algo cálido y genuino. Quizás esta extraña situación tenía un propósito después de todo.
Chloe Vanderbilt había presenciado la escena desde su mesa. Más tarde se acercó a Leo en el pasillo. «Eso fue, bueno, lo que hiciste», dijo, casi con timidez. Era la primera vez que le hablaba directamente sin un rastro de la antigua condescendencia. «Simplemente hice lo que cualquiera debería hacer», respondió Leo. «No todos lo hacen», dijo Chloe, y su mirada se desvió por un momento hacia donde Brendan solía sentarse. «La gente puede ser horrible». «Lo sé», dijo Leo en voz baja. «Current Part Characters, 21789. Total Characters, 1388». El dilema moral de Leo crecía cada día. Disfrutaba de la ausencia de miedo, de la libertad de expresarse, incluso del respeto superficial que recibía. Pero sabía que era un castillo construido sobre arena, sobre un fenómeno inexplicable. ¿Era ético aprovecharse de ello? ¿Y qué pasaba con Brendan? Por mucho que lo hubiera odiado, verlo reducido a una sombra de sí mismo, consumido por la rabia y la confusión, no le producía placer. Le producía una extraña inquietud. «Sigo pensando que esto es una locura», le dijo a Maya una tarde mientras paseaban por la playa de Seacrest, el sol hundiéndose en el Pacífico y tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las olas rompían suavemente en la orilla, un contraste con la agitación interna de Leo. Es como si estuviera viviendo la vida de otra persona. «Quizás el universo decidió hacer un pequeño experimento social», bromeó Maya, aunque su tono era serio. «Y tú y Brendan sois las ratas de laboratorio». Luego añadió: «Pero Leo, lo que importa es lo que haces con ello. Antes no tenías poder. Ahora lo tienes, aunque sea de esta forma extraña. La pregunta es, ¿cómo lo vas a usar?». Las palabras de Maya resonaron en él. Decidió que mientras durara esta extraña inversión, intentaría hacer algo bueno. Se unió al periódico escolar, escribiendo artículos que desafiaban algunas de las normas sociales no escritas de Seacrest High. Ayudó a organizar una colecta de alimentos para un refugio local, usando su nueva influencia para conseguir más participación de la que nadie esperaba. Descubrió que tenía un talento para el debate, algo que nunca se habría atrevido a explorar antes. Su voz, antes silenciada por el miedo, ahora era elocuente y persuasiva. Ganó un puesto en el equipo de debate, para sorpresa de todos, incluido él mismo. Brendan, por su parte, tocó fondo. Después de una serie de arrebatos en clase y enfrentamientos con profesores, fue suspendido por una semana. Cuando regresó, era una sombra aún más oscura. Su arrogancia se había transformado en una osquedad resentida. Se sentaba solo en la cafetería, si es que aparecía. Los rumores decían que su familia estaba considerando enviarlo a un internado. Chloe se había distanciado por completo de él. A veces Leo la encontraba hablando con Maya. Parecía más relajada, menos preocupada por las apariencias. Incluso sonreía más. Un día le pidió a Leo que le enseñara algunos de sus dibujos. «Son increíbles, Leo», dijo con genuina admiración. «Tienes mucho talento». El baile de primavera de Seacrest High era el evento social del año. Leo, para su propia sorpresa, había sido nominado para Rey del Baile, una broma cósmica si alguna vez la hubo. No tenía intención de ir, pero Maya y sorprendentemente Chloe lo convencieron. «Tienes que hacerlo, Leo», dijo Chloe. «Sería significativo». Brendan también estaría allí. Había corrido el rumor de que planeaba algo, un último intento desesperado por recuperar su posición, o al menos arrastrar a Leo con él en su caída. Leo sintió un nudo de aprensión, pero también una extraña resolución. Ya no era el chico asustado que se escondía en las sombras. El gimnasio estaba transformado, luces parpadeantes, música resonando. Leo se sentía como un actor en una obra que no había ensayado. Cuando anunciaron a los nominados para Rey y Reina y su nombre fue llamado, hubo una ovación genuina. Era surrealista. Entonces ocurrió. Justo cuando iban a anunciar al ganador, Brendan Sterling subió al escenario, arrebatando el micrófono al director. Su rostro estaba desencajado, sus ojos brillaban con una mezcla de furia y desesperación. «¡Esperad!», gritó. «Todo esto es una farsa, una mentira». La música se detuvo, un silencio tenso cayó sobre el gimnasio. «Este tipo», señaló a Leo, «es un fraude. Nadie. Hace unos meses nadie sabía quién era, y ahora todos lo tratáis como si fuera un dios. ¿Estáis todos locos?». Sus palabras, cargadas de veneno y confusión, resonaron en el silencio. Pero la percepción colectiva seguía invertida. Para la mayoría de los estudiantes allí presentes, Brendan Sterling era el marginado, el chico problemático, el envidioso. Sus acusaciones sonaban delirantes, patéticas. Se oyeron algunas risas nerviosas, algunos murmullos de desaprobación hacia Brendan. «¿Yo?
Yo era el rey aquí, continuó Brendan, su voz quebrándose. Esta era mi vida, y él me la robó. El director intentó intervenir, pero Brendan lo apartó. Se encaró a Leo, quien permanecía en el escenario, observándolo con una calma que no sentía del todo. Diles, Maxwell, siseó Brendan. Diles la verdad. Diles que no eres nada. Era el momento. Leo tenía el poder de aplastarlo. Podía reírse, podía humillarlo aún más. Podía disfrutar de la caída final de su antiguo atormentador. Sintió la tentación, fugaz y oscura. Pero entonces miró a Brendan, realmente lo miró. Vio más allá del matón, del chico rico y arrogante. Vio a alguien perdido, aterrorizado, despojado de todo lo que había definido su existencia. Vio un reflejo distorsionado de lo que él mismo había sentido no hacía tanto tiempo. La impotencia, la invisibilidad. Leo tomó el micrófono que el director le ofrecía. El silencio en el gimnasio era absoluto. Todos los ojos estaban puestos en él. Brendan tiene razón en una cosa, comenzó Leo, su voz clara y firme. Hace unos meses muchos de vosotros apenas sabíais quién era yo. Hubo un murmullo de sorpresa. Y él, continuó señalando a Brendan sin malicia, era alguien a quien todos conocíais muy bien. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. No sé por qué las cosas cambian, dijo lentamente. No sé por qué algunas personas son vistas de una manera un día y de otra al siguiente. Quizás no se trata tanto de quiénes somos individualmente, sino de cómo elegimos vernos los unos a los otros. Quizás el estatus y la popularidad son solo ideas. Ideas que pueden cambiar tan rápido como el viento. No era una disculpa por Brendan, ni una justificación. Era una observación, una verdad que había llegado a comprender en carne propia. Miró a Brendan, cuyos hombros se habían hundido ligeramente. La furia en sus ojos había sido reemplazada por una confusión aún más profunda. «Yo no te robé nada, Brendan», dijo Leo en voz baja, pero el micrófono llevó sus palabras a cada rincón del gimnasio. «Porque lo que creías tener quizás nunca fue realmente tuyo para empezar. Quizás solo era un préstamo del momento». Luego se volvió hacia la multitud. «No sé si merezco ser rey de nada, pero sé que todos merecemos ser tratados con un mínimo de respeto, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos». Dejó el micrófono. Un silencio atronador llenó el lugar por un instante, y luego alguien comenzó a aplaudir. Pronto todo el gimnasio estaba aplaudiendo. No era el aplauso eufórico por un rey del baile. Era algo más. Era un reconocimiento, una comprensión. Brendan fue escoltado fuera del escenario por el director, no con ira, sino casi con lástima. No hubo más anuncios de rey o reina esa noche. El ambiente había cambiado. La fiesta continuó, pero algo fundamental se había movido en el tejido social de Seacrest High. El intercambio nunca se revirtió. No hubo una explicación lógica, ni un rayo corrector. La nueva realidad persistió, solidificada por los eventos del baile. Leo Maxwell siguió siendo una figura respetada en Seacrest High, pero ya no se sentía como un impostor. Había encontrado su propia voz, su propia valía, independientemente de la extraña inversión de fortunas. Decidió conscientemente usar su estatus de la manera más responsable y ética posible. Continuó escribiendo para el periódico escolar, abordando temas de justicia social y equidad dentro de la escuela. Se convirtió en un mentor para estudiantes más jóvenes que luchaban por encontrar su lugar. Su popularidad ya no era superficial. Se basaba en el respeto genuino que había ganado a través de sus acciones. Brendan Sterling no regresó a Seacrest High después del baile. Sus padres finalmente lo transfirieron a un internado en otro estado, un lugar donde nadie conocía su pasado, donde tendría que empezar de cero, sin el escudo de la riqueza de su familia o la popularidad heredada. Quizás allí, lejos del escenario de su humillación, encontraría una manera de reconstruirse. O quizás no. Su destino quedó como una nota al margen, una advertencia sobre la fragilidad del poder construido sobre cimientos vacíos. Chloe Vanderbilt se convirtió en una amiga cercana de Leo y Maya. Había abandonado la superficialidad de su antiguo círculo y estaba descubriendo sus propios intereses, sus propias pasiones. Comenzó a trabajar como voluntaria con Maya en el refugio local y encontró una satisfacción que el dinero de su familia nunca le había proporcionado. «Es curioso», le dijo a Leo un día. «Solía pensar que lo tenía todo, pero estaba tan vacía. Ahora siento que estoy empezando a vivir de verdad». Maya, como siempre, fue el ancla de Leo. «Lo has manejado bien, rata de laboratorio», le dijo con una sonrisa afectuosa después de la graduación.
Has convertido un experimento cósmico en algo significativo. Leo sonrió. Se graduó con honores, con una beca completa para una prestigiosa universidad en la costa este, donde planeaba estudiar periodismo y quizás, algún día, derecho. Sabía que los desafíos no habían terminado, que el mundo fuera de Seacrest High también estaba lleno de prejuicios e injusticias, pero ahora tenía herramientas que antes no poseía: confianza en sí mismo, una voz fuerte y la convicción de que una persona podía marcar la diferencia, incluso si las circunstancias eran extrañas e inexplicables. Mientras miraba por última vez los pasillos de Seacrest High, ya no veía un lugar de tormento, sino un laboratorio donde había aprendido algunas de las lecciones más importantes de su vida. El estatus era efímero, las percepciones eran maleables, pero el carácter, la integridad y la empatía, esos eran los verdaderos pilares. Y esos Leo Maxwell los había construido él mismo, ladrillo a ladrillo. El aire a su alrededor ya no se sentía prestado, era suyo, respiraba libertad. Current Part Characters 283, Total Characters 2750. La transición a la universidad en la costa este fue, en muchos sentidos, un nuevo comienzo. Lejos del extraño microclima social de Seacrest High, Leo era simplemente otro estudiante, aunque uno con una madurez y una perspectiva que muchos de sus compañeros aún no habían desarrollado. La popularidad artificial había desaparecido, pero la confianza que había cultivado permaneció. Se unió al periódico universitario casi de inmediato, encontrando un nicho para sus reportajes incisivos sobre la vida estudiantil y las cuestiones sociales en el campus. Mantenía un contacto regular con Maya, quien estudiaba ingeniería en California, y con Chloe, que había sorprendido a todos al elegir una universidad estatal más pequeña para estudiar trabajo social. Sus conversaciones a menudo volvían a los extraños días del intercambio. ¿Alguna vez te preguntas si todo fue real?, le preguntó Chloe durante una videollamada. Leo sonrió. Era real para nosotros, ¿no? Y cambió las cosas. Eso es lo que importa. Un día, durante su segundo año, recibió un correo electrónico de un remitente desconocido. El asunto era simple. Seacrest. Con una punzada de aprensión lo abrió. Era de Brendan Sterling. El correo era breve, torpemente redactado. No había una disculpa directa, no en el sentido tradicional. Pero Brendan hablaba de su tiempo en el nuevo internado, de lo difícil que había sido no tener a nadie, de haber tenido que aprender a ser solo Brendan, no el hijo de alguien o el chico popular. Mencionaba que estaba estudiando para ser técnico veterinario, algo que siempre le había gustado, pero que nunca había considerado una carrera digna para un Sterling. Terminaba con una frase: supongo que lo que dijiste en el baile sobre las cosas que no son realmente tuyas tenía algo de sentido. Cuídate, Maxwell. Leo releyó el correo varias veces. No sintió triunfo, ni siquiera la satisfacción de una justicia tardía. Sintió una extraña melancolía, y quizás un atisbo de esperanza por Brendan. Dobló el portátil, pensativo. Tal vez las lecciones del intercambio habían viajado más allá de los muros de Seacrest High. Continuó destacándose en sus estudios y en el periódico. Sus artículos a menudo desafiaban el statu quo, cuestionaban las suposiciones y daban voz a los que no la tenían. No siempre era popular por ello, pero era respetado por su integridad. Descubrió que la verdadera influencia no provenía de una popularidad impuesta, sino de la coherencia entre sus palabras y sus acciones. Años más tarde, Leo se convirtió en un periodista de investigación galardonado. Su trabajo a menudo lo llevaba a exponer injusticias, a profundizar en las complejidades del poder y el prejuicio, temas que conocía íntimamente no solo por sus estudios, sino por su propia experiencia transformadora. Maya se convirtió en una ingeniera innovadora, diseñando tecnologías sostenibles. Chloe dedicó su vida a ayudar a familias desfavorecidas, convirtiéndose en una defensora apasionada de los derechos de los niños. Los tres seguían siendo amigos, un improbable trío forjado en el crisol de un instituto californiano y un fenómeno inexplicable. De vez en cuando, Leo pensaba en Seacrest High y en el intercambio. Ya no con la confusión o la incomodidad de entonces, sino con una especie de gratitud extraña. Aquella experiencia, por surrealista que fuera, le había enseñado que las estructuras sociales, por imponentes que parezcan, pueden ser frágiles. Le había enseñado que la percepción no es realidad y que la verdadera fuerza reside en conocerse a uno mismo, en mantenerse fiel a los propios principios
incluso cuando el mundo a tu alrededor parece haber perdido la cabeza. En una de sus visitas a California, pasó por Seacrest Bluffs. El instituto seguía allí, reluciente bajo el sol. Se preguntó si los estudiantes actuales sabrían alguna vez la extraña historia que se había desarrollado entre sus muros. Probablemente no. Las leyendas escolares tienden a desvanecerse, pero para Leo, el legado del intercambio era indeleble. No se trataba de la popularidad perdida o ganada, ni de la caída de un matón. Se trataba de la revelación de que cada individuo tiene el poder de definir su propio valor, de desafiar las etiquetas impuestas y de usar su voz, por pequeña que parezca al principio, para intentar hacer del mundo un lugar un poco más justo, un poco más comprensivo. Recordó una frase que había leído alguna vez. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. El intercambio había distorsionado la forma en que los demás lo veían a él y a Brendan. Pero al final, lo más importante había sido cómo él había elegido verse a sí mismo y cómo había elegido actuar en consecuencia. Mientras se alejaba de Seacrest High, una suave brisa marina le alborotó el pelo. Sonrió. El aire se sentía limpio, lleno de posibilidades, y esta vez sabía sin lugar a dudas que era suyo. La vida de Leo continuó su curso ascendente, marcada por el éxito profesional y un profundo sentido de propósito. Sin embargo, la sombra del intercambio, aunque ya no oscura, permanecía como un recordatorio constante de la relatividad de las percepciones humanas. Un día, mientras investigaba una historia sobre abusos de poder en una corporación, se encontró con un nombre familiar en un documento. Chloe Vanderbilt, ahora Chloe Sharma Vanderbilt, figuraba como una de las principales denunciantes internas que había arriesgado su carrera para sacar a la luz las irregularidades. Leo la contactó de inmediato. Su conversación fue una mezcla de sorpresa y orgullo mutuo. «Nunca olvidé lo que aprendí en Seacrest, Leo», le dijo Chloe. «Sobre la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando tienes mucho que perder. Tú y Maya me enseñasteis eso». La historia que Leo escribió, con la valiente ayuda de Chloe, tuvo un impacto significativo, llevando a reformas y a la rendición de cuentas de los responsables. Fue otra confirmación de que las semillas plantadas en el pasado, incluso en las circunstancias más extrañas, podían florecer de maneras inesperadas. Maya, por su parte, estaba liderando un proyecto revolucionario para llevar agua potable a comunidades remotas utilizando tecnología solar. «El mundo está lleno de desequilibrios», Leo le dijo en una de sus charlas. «Algunos tienen demasiado, otros casi nada, ya sea estatus social en un instituto o recursos básicos para vivir. Nuestro trabajo es intentar nivelar un poco el campo de juego, ¿no crees?» Leo estaba completamente de acuerdo. Su periodismo se había convertido en su forma de nivelar ese campo, de dar voz a aquellos cuyas historias necesitaban ser contadas, de desafiar las narrativas de poder que a menudo ocultaban verdades incómodas. En cuanto a Brendan Sterling, Leo supo por un antiguo compañero de Seacrest que había abierto una pequeña clínica veterinaria en una zona rural de Oregón. Aparentemente era bueno en su trabajo, dedicado a los animales, y llevaba una vida tranquila, lejos de los focos y las presiones del mundo de los Sterling. Una nota de redención silenciosa, quizás. Leo esperaba sinceramente que hubiera encontrado algún tipo de paz. La vida, se dio cuenta Leo, no era una línea recta. Estaba llena de desvíos inesperados, de fenómenos inexplicables y de oportunidades para el crecimiento en los lugares más insospechados. El intercambio había sido un catalizador brutal, pero también una bendición disfrazada. Le había robado su anonimato, pero le había regalado una voz. Le había mostrado la fealdad del prejuicio, pero también la belleza de la conexión humana genuina. Un día, años después de graduarse de la universidad, Leo fue invitado a dar una charla en Seacrest High. La invitación provino de un nuevo director, un hombre progresista que había oído hablar de su trabajo y de su conexión con la escuela. Al principio Leo dudó. Volver allí se sentía como cerrar un círculo de una manera casi demasiado perfecta, pero aceptó. De pie en el mismo escenario del gimnasio donde Brendan había tenido su colapso y él había encontrado su voz, miró a una nueva generación de estudiantes. Sus rostros eran jóvenes, expectantes, algunos confiados, otros claramente inseguros. Vio ecos de sí mismo, de Brendan, de Maya, de Chloe. No habló directamente del intercambio. Era una historia demasiado extraña, demasiado personal para un discurso público.
En lugar de eso, habló de la percepción, del valor inherente y de la responsabilidad que cada uno tiene de definir quién es, en lugar de permitir que otros lo hagan. Vuestro tiempo aquí, les dijo, es un microcosmos de la vida. Habrá jerarquías, habrá juicios, habrá momentos en que os sintáis en la cima del mundo y otros en que os sintáis completamente invisibles. Lo importante no es dónde os perciben los demás en un momento dado, sino los cimientos que construís dentro de vosotros mismos. Vuestra integridad, vuestra empatía, vuestra curiosidad por el mundo y vuestra valentía para defender lo que es correcto. Habló de cómo las apariencias pueden engañar, de cómo el verdadero poder no reside en la popularidad o la riqueza, sino en la capacidad de conectar con los demás de manera auténtica y de contribuir positivamente a la comunidad. Mientras hablaba, vio a algunos profesores que aún estaban allí desde sus días de estudiante. Lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. Quizás recordaban al chico callado y acosado y se maravillaban de la transformación. Pero Leo sabía que la transformación no había sido mágica. Había sido un proceso, doloroso a veces, pero Kjolguk, empoderador. El intercambio solo había abierto una puerta. Él había tenido que elegir cruzarla y seguir caminando. Después de la charla, varios estudiantes se le acercaron con preguntas, con sus propias historias de sentirse diferentes o incomprendidos. Leo los escuchó pacientemente, ofreciendo palabras de aliento, compartiendo un poco de la sabiduría que había acumulado. Al salir de Seacrest High esa tarde, el sol de California bañaba el campus con una luz dorada. Ya no había fantasmas allí para él. Solo lecciones aprendidas y la tranquila satisfacción de saber que, a pesar de los comienzos difíciles y los giros extraños del destino, había encontrado su camino. El aire seguía siendo suyo, y ahora también lo compartía con otros, esperando que ellos también encontraran la fuerza para respirarlo plenamente. La historia del intercambio, aunque no contada en su totalidad, vivía en el mensaje que dejaba atrás. La verdadera identidad no se impone desde fuera, se cultiva desde dentro. Y esa era una lección para todas las generaciones. Unos meses después de su charla en Seacrest High, Leo recibió un paquete por correo. No tenía remitente, solo un matasellos de Oregón.